escuela. Cada frasecito que tengo aquí es describe la escuela. Entonces, en este filié o subsector, este describe lo que estaban estudiando. Ahora, todas estas escuelas están estudiando relaciones entre firmas, coordinación interfirm, ¿no? Entre empresas. Es muy importante porque después vamos a entrar adentro de la firma, ¿no? Pero aquí, todas estas escuelas son, y cada uno se mejora la escuela de anterior. Mejoran en el sentido de más riguroso, o tal vez más fácil para medir empíricamente, pero el asunto es esta investigación. Yo no digo que eran los primeros, pero eran los primeros que usaron la palabra. Y Harvard empezó una escuela que se llamaba Get Commodity System Right. Lo que ellos notaban durante la guerra era que el productor era muy conectado a los insumos y los mercados donde tenían que vender. Entonces, era muy dependiente, no era un macho solo más. Era, ¿sabe? Entonces, ellos empezaron a estudiar la coordinación. ¿Y cuáles eran las cosas importantes en la coordinación? Y ellos tenían mucho miedo que diferentes sectores estaban aprovechando otros sectores o niveles. Pues, cuando nos mudamos a los 60, en Francia y en Michigan State y Wisconsin, a la misma vez, pero sin imaginar, ustedes no pueden imaginar, cuando yo miro a jóvenes, ellos no saben nada de cómo comunicamos antes. Tuvimos que escribir cartas. ¿Saben? Imaginar hacer un estudiante a escribir una carta ahora es como darle el death penalty. ¿Sabe? Es algo impresionante, pero en esa época tuvimos que escribir cartas, ¿sabe? Tuvimos teléfono que era muy costoso, ¿no? Entonces, este grupo en Francia, Get Market Performance Right, y Subsector de Michigan State, Wisconsin, Get Subsector Performance Right. Entonces, están hablando de en realidad es cuando empezamos con, antes que lo llamamos cadenas, es ese sistema vertical o el sector así. Entonces, el variable dependiente era cómo se portaba el mercado. Y la manera de medirlo era si estaban extracting rents, ingresos demasiado altos, ¿no? Y entonces, así, estos dos escuelas por 15 años están examinando y produjeron, yo ya estoy entrando en 72, entré en la facultad de estudios graduados en la Universidad de Wisconsin. Sí. Y ya todos mis profesores estaban metidos en esto, ¿no? Y tuvimos que ir a Michigan mucho, pero todavía no sabían que los franceses estaban haciendo. Es increíble. Hoy, en 2 minutos se sabe. Pero en esa época no. Y fueron como 10 años antes que se dieron cuenta que estaban trabajando en la misma cosa. Pues por 15 años, esta escuela contribuyó mucho desde el punto de vista de medir
medir, vamos a decir, diferentes tipos de eficacia, no solamente técnico, pero otros. Entonces, era lindo escucharlos. Y ellos pusieron tanto, ahora me doy cuenta. Y era un grupo, y trataron de medir, pero no eran, todavía este grupo no estaban bien en medir. Estaban conceptualizando ¿cómo se dice? Coordinación vertical y la importancia de coordinación horizontal antes. Pues, ya viene Oliver Williamson, ¿no? El hombre que hace, permiso un segundo, perdón, voy a sacar mi chaqueta. No sé cómo es allá, pero aquí, con todas las luces, hace calor. Y viene Oliver Williamson, pero no micro todavía. Oliver Williamson, Transaction Cost Economics, ¿no? Y él está buscando cómo estructuramos esas cadenas, o esas, en realidad, los contratos. Él es fanático de contratos, pero antes de especializarse en contratos, él tenía mucho interés, su teoría de costos de transacción informa mucho este asunto, en realidad informa market performance y subsector. Y lo que él va a hacer, porque ustedes van a ver que yo voy a usar Williamson 3 veces en esta presentación. Él está en cada ramo, ¿no? Y hay pocos de nosotros que estamos en los 3 ramos, ¿no? Entonces, Williamson entra, y Williamson en esa época creía que había 2 formas nada más de gobernanza. Governance para él es cómo se conectan cómo se hacen transacciones entre dos participantes en el mercado. Entonces él creía que habían firmas como de Ronald Coase y mercados, y luchó mucho. Por los próximos 10 años él va a luchar contra líderes en estas 2 escuelas. Y ellos dijeron, no, hay miles de híbridos diferentes, contratos, cooperativas, alianzas, estrategias. Hay muchos tipos de a gobernar un sistema. Y entonces él se quedó, no, hay 2, estos 2 extremos. Al fin, en 91, admite que hay híbridos. Entonces, todo su trabajo, o mucho de su trabajo, reconoce el trabajo de estos 2. Ahora, él escribió su primer libro en 75. El próximo año, Michael Jensen y Meckling escriben la teoría de agencia, costos de agencia. Quiere decir la relación entre principal y agente. Y él, entonces, en este campo, no todavía llegó al micro, pero a la misma vez no queremos decir eso aquí. Aquí estamos, en realidad, examinando, usando parte de su teoría, pero examinando los contratos entre, y si hay beneficio a uno o al otro. ¿Quién determina? ¿Quién tiene más poder? Y ellos también fueron a examinar estas 2 escuelas. Estas 2 escuelas estaban muy influidas por organización industrial. Y organización industrial en Europa y los Estados Unidos, y en las escuelas tradicionales de economía,
estudian el poder. Poder es muy importante. No desde el punto de vista de sociólogos, pero poder desde el punto de vista de economía, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es él está examinando los términos de los contratos para ver quién tiene más poder. Ahora vamos más y empezamos con el famoso supply chain. Y en general eran ingenieros o economistas muy interesados en eficacia técnica y economistas de transportación. Entonces pensaban en una cadena solamente de mover cosas físicamente, ¿no? Entonces, ya estamos en 1980 más o menos. Hemos movido desde 45 a 80 y viene cada uno en este cuarto, si estudiante o profesor, empezó a explorar supply chains, ¿no? Después demand chains, después value chains, ¿no? Pero siempre estamos buscando una palabra nueva, ¿no? Pues después es muy interesante. Y si ustedes tienen interés en esto, hasta aquí, Fabio Chadad y yo escribimos un artículo explicando esto en detalle. Y ese artículo estaba publicado en el año 2000. Y lo que hice para esta presentación es adelantar ese artículo hasta hoy, ¿no? Entonces, eso es vamos a decir, la innovación de este artículo, esta presentación. Empezamos en 2000 más o menos, a pensar en redes. Y el año después, el profesor Lazzarini, que tomó su PhD en Washington University en San Luis, pero profesor ahora de Innsbruck, antes IBMEC en Sao Paulo, graduado de la Universidad de Sao Paulo, primer dos títulos, inventó el nombre NetChain. Y es la combinación de tres diferentes teorías: red, supply chain y interdependencies. Y es muy interesante, hay muy poco. Hay algunos argentinos que han usado esa escuela para tratar de explicar algunos rubros de Argentina, pero para los que están buscando, si los jóvenes que están buscando dónde hago investigación, ese es uno de ellos. Hay mucha oportunidad. Ahora, después, social capital. Los economistas, si ustedes no son economistas, voy a sobresimplificar, ¿no? El economista siempre pregunta primero, ¿is it efficient? ¿No? Eficacia es nuestra palabra mágica, ¿no? Y los de sociología, ¿dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? Y son posiciones muy extremas, porque hay economistas que tienen interés en más que eficacia y hay sociólogos, algunos, que son un poco racionales, ¿no? Entonces, antes de terminar, voy a tener todos de ustedes enojados conmigo. Entonces, vamos a tener discusión, ¿verdad, Martín? Entonces, aquí es el asunto. Estamos usando social capital. Social capital. Economistas no usan cosas, es demasiado femenina. No, son cosas demasiado suaves. Pues, también guardamos ese comentario para después. Ahora, vamos, esta parte es muy interesante porque vamos a explorar coordinación dentro de la empresa.
una de las cosas que los economistas asumían es que la firma es una caja negra. Nada pasa, no hay nada muy importante adentro de la firma. En realidad, eran los economistas que las facultades de negocios o administración emplearon para entrar en la firma. Pero si usted está en un departamento puro de economía, la firma es un black box, ¿no? Especialmente hace años. Pues aquí, y es muy importante, mira esto, ya en 1948 vemos economistas, especialmente economistas entrenados en economía agrícola, están usando programación lineal. Ahora, programación lineal no llegó a ser popular hasta la Segunda Guerra y estaba usándolo para diferentes cosas durante la guerra, especialmente por transporte, apoyar las tropas y cosas así. Y los que fueron a Purdue estudiaban esto mucho, porque aquí empezaron a usar partial budget techniques y después linear programming en el sentido o para estudiar cómo podemos optimizar raciones, vamos a decir, o diferentes donde había insumos múltiples. ¿Cómo podemos optimizar eso? Ahora, nota, estos dos termina. Y especialmente, esta escuela salta y va para el ramo de antes y empieza technical efficiencies, eficacia técnicamente, ya entra en el pensamiento de subsector y varias otras escuelas, pero termina en un sentido desde el punto de vista de agronegocios. No digo economía agrícola, eso es diferente, pero agronegocios. Pues seguimos y llegamos aquí en 1975 y todavía el mundo está pensando de la firma es una caja negra. Quiere decir que no importa si, es interesante, ¿no? Imagina a pensar que el gerente general no importa. Si miro a Conaproli y miro a Calcar, el gerente general no importa. Entonces, ¿quién es? ¿Son los directores? Menos todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es que decide quién tiene más performance? Entonces, los economistas no se metían en esa discusión, o por lo menos no mucho. Entonces viene estas escuelas, las escuelas de Williamson y de nueva economía institucional nuevo, y ellos pueden entrar adentro, pueden entrar en el pensamiento pueden hacer hipótesis y pueden examinar esas hipótesis adentro de la caja negra. Especialmente firmas complicados. Y aquí estoy yo. Las cooperativas son firmas, pues primero ese es un gran debate. Hay gran historia de debate. Si la cooperativa es una firma o es la extensión de la finca o es una religión, ¿sabe? Pero aquí en realidad hay un continuo de pensamiento de cooperativismo. Entonces, al fin podemos entrar. Y para mí, que yo salí de la Universidad en Wisconsin en mi PhD en organización industrial, ¿no? Entonces yo estaba bien aquí.
y me fui, era profesor en Texas A&M, recibí tenure, permanencia, y decidí tomar un año